Hola, ¿qué tal? Hoy te quiero enseñar cómo realizar estas lucecillas ya pensando en la Navidad. Vamos a ocupar poquitísimos materiales, de hecho estaremos utilizando sobrantes de hilos, pues puedes realizarlo con los colores que guste. Pues con sobrantes de hilos lo estaremos realizando. Yo he elegido estos colores, pero usted puede hacerlo con los colores que guste. Principalmente vamos a estar utilizando hilo color oro o dorado. Oro es como se llama en la marca Sinfonía, que es la que estaremos ocupando. He elegido verde, rojo, este rosa tiernito, este que es color coral y así. Pero vuelvo y le repito, los colores que elija usted van a estar bien y le va a quedar bien bonita su guirnalda. Además vamos a estar utilizando el gancho 2.5 milímetros. Yo realizo el punto en forma de cruz. Si usted lo realiza en forma de V con esta misma hilaza, mejor le recomiendo un gancho de 2.0, pero siempre puede utilizar el que usted guste. Vamos a ocupar tijeras, aguja lanera y relleno. Es todo lo que necesitamos, así que sin más, pues comencemos. Estaremos iniciando con un anillito mágico y ya que esté seguro, dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo mágico y colocar marcador. En la ronda 2 estaremos realizando 6 aumentos, siempre trabajando en espiral. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento y continuaremos realizando aumentos hasta acabar la ronda con 12 puntos. Durante las rondas 3 y 4 estaremos realizando 12 puntos bajos en cada una de ellas. Un punto bajo, 2 y así continuaremos hasta completar la ronda y de igual forma la ronda número 4. En la ronda número 5 vamos a repetir 4 veces un punto bajo y luego una disminución. Un punto bajo, una disminución. Así 2 veces más hasta acabar esta ronda con 8 puntos. Durante las rondas 6, 7 y 8 estaremos realizando 8 puntos bajos en cada una de ellas. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda 7 y 8. Y justo en el último punto bajo de la ronda número 8 pues vamos a cambiar de color. Iniciamos el punto bajo, ya yo he cortado la hebra y vamos a hacer la unión con el hilo de color oro o si tiene algún dorado que brille un poquito más pues sería ideal. Haga su unión. Y ahora sí acabaremos este punto bajo con el hilo color oro. En la ronda número 9 estaremos realizando ya cambio de color. Para ello nos vamos a deslizar 8 veces solamente tomando las hebritas traseras. Un punto deslizado, 2, así hasta completar la ronda. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas hebritas las vamos a dejar dentro y que formen parte del relleno. En la ronda número 10 coloquemos marcador y estaremos trabajando solamente tomando las hebras traseras y repitiendo un punto y un aumento. Un punto bajo y en la siguiente hebrita trasera un aumento. Esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, o sea 3 veces más. Completaremos esta ronda 10 con un total de 12 puntos. Y en las rondas 11 y 12 realizaremos 12 puntos bajos por cada una de ellas. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 12 y última.
Al acabar la ronda número 12 vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente tan solo para cerrar y esconder luego. Voy a retirar el marcador que he estado utilizando y vamos a estar colocando relleno. Y para el relleno pues vamos a aprovechar todas las hebritas de hilo restantes que tengamos, ¿verdad? Si no las va a ocupar para nada más. Esto me quedó del poquito que tenía de este color, así que lo voy a estar introduciendo como relleno. Preste atención y vea cómo relleno, que no es nada complicado. La verdad que ocupa muy poquito relleno. Cuando ya haya rellenado esta parte, ¿verdad? La de este color, vamos a colocar agujita lanera para comenzar el cierre. Justo antes de cerrar completamente, no se preocupe, vamos a colocar un poquito más de relleno. El cierre lo haremos como de costumbre, tomando las hebritas delanteras, una de adentro hacia afuera, otra de afuera hacia adentro y así sucesivamente las 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una vez más en la que iniciamos. Vamos a alar un poquito, solo un poquito y que aún nos quede agujero. ¿Para qué? Pues para colocar un poquito más de relleno en lo que es la punta de esta lucecilla y la vamos a acomodar muy bien. Coloque hasta que usted lo crea suficiente, ¿verdad? Listo. Una vez relleno, sujete bien el rellenito, ¿verdad? Que no se le vaya a salir y complete el cierre. Ya cerradito voy a estar asegurando en otro ladito. Y ahora sí podremos cortar la hebra. Y listo, un foquito y así como este o una lucecilla como usted le quiera llamar, pues ya sabe que he realizado muchos más, ¿verdad? Y lo siguiente que haremos, ya no me queda ni uno más, ok. Lo siguiente que haremos pues será unirlo, ¿verdad? Y formar esa guirnalda. Usted lo va a organizar como guste, ¿verdad? También dependiendo de los colores que haya elegido. Entonces, en mi caso así los estaré colocando. Voy a estar utilizando para la unión el mismo hilo color oro. Al inicio voy a estar dejando una hebrita larga que me va a servir para luego, ¿verdad? Colocar esta guirnalda donde guste. Iniciaremos luego con un nudo corredizo. Y entre cada lucecilla yo voy a estar dejando un espacio de 8 cadenas. Pero si usted las quiere más separadas o más unidas, pues dependiendo de ello, entonces haga más o menos cadenas. Con 8 a mí me gusta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para la unión con la lucecilla voy a tomar una lazada, pues estaremos haciendo un punto alto. Tomo la primera lucecilla que tengo en el extremo y voy a introducir agarrando todo ese centro, que abrace todo el centro. Y de esa forma voy a realizar el punto alto. Paso por 2 y luego por 2 más. Haciendo un punto alto, pues esta lucecilla queda separada de lo que es el cordoncillo de arriba y por eso me gusta muchísimo, pero si gusta hacer un punto bajo o un medio punto alto, puede intentarlo. Luego 8 cadenas otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomo la lazada para el punto alto, la siguiente lucecilla que tengo, introduzco de manera tal que agarre todo el centro y así el punto alto.
¿verdad? Y siempre lo vamos a continuar acomodando. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomo lazada, la siguiente lucecilla, tomando todo el centro, el punto alto. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomo lazada, la siguiente lucecilla es la roja. Inserto, tomo todo el centro y el punto alto. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente continuaré colocando todas las demás que faltan, ¿verdad? Y así se va viendo y tan solo tiene 4, ¿verdad? Así se va viendo esta guirnalda. Ya al regreso las tendré toditas unidas. Y una vez terminadas las últimas 8 cadenas, voy a realizar otra más, ¿verdad? Nada más que me sirva a modo de asegurar y he dejado hebrita larga también en este extremo. Lo mismo que al inicio. Y así pues nos habrá quedado esta guirnalda. Recuerde que usted puede hacerla tan larga como guste y así decorar su arbolito de Navidad. Espero y este vídeo haya sido de su agrado, a mí me ha encantado, la estarán viendo en las próximas fotos de nuestros amigurumis. Bueno, pues si les ha gustado déjenme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le gusta lo que va viendo, pues ¿qué espera? Le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo proyecto. 1.000.000 de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en el próximo. Chau, chau.